Bueno gente, soy Yao, Gustavo Mesa, alumno de tecnología de electrónica. Estoy aprovechando el día feriado, estoy acá en el patio de mi casa del 1 de mayo. Me estaba preguntando cómo podía ayudar a mis compañeros para poder entender un poco mejor el recuperatorio de electrónica. Y bueno, lo que me había dado cuenta yo es que hay una gran falencia en la mayoría, por lo menos de compañeros con los que yo hablé, en el hecho que hay una muy mala base, en el sentido de que no conocen mucho lo que son los circuitos en paralelo, en serie, la ley de Ohm, y eso es fundamental para poder empezar a interpretar lo que es Thevenin y Norton. Si uno sabe resolver las resultantes totales de las resistencias totales de un circuito en paralelo en serie, se facilita mucho más lo que tiene que ver con Norton y Thevenin. Por eso voy a empezar con este video introductorio acerca de lo que es la ley de Ohm, para que bueno, sea más fácil después los otros videos que tienen que ver con lo que es Thevenin y Norton propiamente dicho. La ley de Ohm, en un circuito eléctrico, la intensidad de la corriente es directamente proporcional a la tensión o diferencial de potencial e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Esto se resume en este famoso triangulito de la ley de Ohm, donde tenemos E, que también algunos lo denominan B, que está B, I y R, donde tapando cualquiera de las incógnitas que tenemos que resolver, encontramos la fórmula de cómo resolverla. Por ejemplo, acá podemos, si queremos hallar la intensidad, tapamos y encontramos la fórmula de intensidad. Acá tenemos la otra fórmula y acá tenemos la fórmula de resistencia, por ejemplo, donde E es igual a I por R. Tapamos E y tenemos I por R. O también se la denomina B, que es igual a I por R. I es igual a E por R. E sobre R, perdón. Tapamos I y encontramos la fórmula. Y tapando R encontramos la fórmula de resistencia, que es igual a E sobre I. Sabemos que I es la corriente eléctrica, que es, si vamos a una definición de corriente eléctrica, es la capacidad, es la cantidad de carga, electrones en este caso, que circulan por una sección transversal de un conductor en una unidad de tiempo. Un ejemplo claro para entender esto es una manguera. El agua que corre por la manguera es la corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica se mide en amperes. Acá tenemos la definición, esta me dio en amperes. Hay un poco de viento acá, se me está volando todos los apuntes, pero bueno, vamos a hacer lo que podemos. Vamos a la definición de resistencia. Resistencia es cualquier oposición al paso de una corriente eléctrica y su unidad es el ohm. Este es el símbolo de ohm con el cual se lo caracteriza a la resistencia. Y por último tenemos lo que es la tensión o diferencial de potencial, que se mide en voltios y que es el trabajo necesario para mover una carga desde un punto a otro, y como dijimos se mide en voltios. Bueno, eso es básicamente las definiciones más importantes de lo que son corriente, tensión y resistencia, y de cómo se relacionan en lo que tiene que ver con la fórmula de la ley de Ohm y las diferentes fórmulas que salen de esta fórmula. Existen dos tipos de circuitos que podemos encontrar: los circuitos en serie, los circuitos básicos, digamos, que son los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Acá tenemos en serie y en paralelo. Bueno, los circuitos en serie, acá tenemos dos representaciones. Estas dos son iguales, significan lo mismo, pero son dos representaciones iguales. Los circuitos en series, la característica que tienen es que las resistencias están acopladas de manera tal de que el principio de una coincide con el final de la otra, y así sucesivamente, y tienen una intensidad. La intensidad es la misma que la recorre a todas, por estar una al lado de las otras. La diferencia con un circuito en paralelo, que acá tenemos acá abajo el circuito en paralelo, es que en un circuito paralelo todas las resistencias están unidos sus finales a un nodo, y todos esos nodos están unidos directamente a la fuente. Así también pasa lo mismo con sus finales y sus inicios están unidos a diferentes nodos. Estos son los nodos que estoy marcando acá, y estos nodos están unidos a la fuente. Esa es la gran diferencia que existe entre circuitos en serie y paralelo. Ahora hice un pequeño esquema de cómo hacer el cálculo
básico de lo que son circuitos en serie y en paralelo. Los circuitos en serie, yo opto siempre por colocar en todos los ejercicios este triángulo, que es el triángulo que hay que saberlo como el Padre Nuestro, que es el triángulo de la relación de la fórmula de Ohm. Este es un circuito en serie básico. Tenemos una resistencia 1, una resistencia 2, la intensidad que es la misma para las dos y la fuente. En un circuito en serie, ¿cómo se resuelve la resultante total o la resistencia equivalente, si quieren llamarla de otra forma, o R1, R2 en este caso? Es sumando la resistencia. Entonces R total es igual a R12, que es igual a R1 más R2. Si esto vamos a la fórmula de la intensidad, tapamos acá en el triangulito de intensidad y nos da que es E sobre R. Entonces, bueno, vamos acá. Intensidad es igual a E sobre R. Entonces, intensidad es igual a E sobre la R total. Y como habíamos dicho recién, en un circuito en serie, la resistencia total es igual a R1 más R2. Vamos ahora a lo que es un circuito en paralelo. Acá vuelvo a colocar el triangulito para que ustedes vean lo que son las fórmulas. Tenemos R1, R2 y la diferencia que existe entre el circuito en serie y paralelo es que tenemos intensidades que pasan por cada una de las resistencias. El cálculo de la resistencia total, R equivalente o R12 en este caso también, es el siguiente. Se multiplican en la parte superior R1 por R2 y luego esto se divide por la sumatoria de estas dos R, R1 más R2. Así se resuelve la R total. Y vemos que la I total es igual a la E sobre la R total, como dijimos, en donde podemos decir que es I total es igual a E sobre todo lo que habíamos calculado recién, que habíamos dicho que significa igual a R total. También tenemos que tener en cuenta que la I total es igual a I1 más I2. Como habíamos dicho recién, la diferencia que existe entre un circuito en serie y uno en paralelo es que tenemos en el paralelo intensidades en cada una de las resistencias. Y acá tenemos la fórmula de cada una de las intensidades. Intensidad 1 es igual a E sobre R1, intensidad 2 es igual a E sobre R2 y bueno, el resultado de estas dos sumadas nos da el resultado de la I total. Bueno, estas son las fórmulas básicas. Bueno, acá yo tomé como ejemplo, como les había dicho, el tema de la I. Si queremos calcular la E, tapamos acá y utilizamos la misma fórmula y utilizamos obviamente el R total que acabamos de ver cómo se resolvía. Existe una combinación de estos métodos, de estos dos circuitos, que es el circuito mixto, que es hay circuitos en serie y en paralelo, en donde lo que tenemos que hacer es resolver primero los paralelos con esta fórmula que habíamos resuelto para sacar una resultante y después acoplar o resolver lo que son las resistencias en serie. Es una combinación de ambos, pero si tenemos en claro claramente cómo resolvemos un circuito en serie y un circuito en paralelo, va a resultar absolutamente fácil la resolución de un circuito mixto. Bueno, con esto damos fin a lo que es el primer video de lo que es la ley de Ohm y lo que es circuito en serie y paralelo y algunas definiciones básicas de lo que es corriente, tensión, intensidad, para que bueno, quede un poco más claro eso. En el próximo video voy a tratar de empezar a ver un circuito completo de Thevenin y vamos a resolver en cada una de las resistencias para que un ejemplo en un ejercicio sea más claro por ahí, porque la teoría por ahí a muchos les confunde. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio práctico para poder identificar Thevenin en cada una de las resistencias de un circuito. Bueno, muchas gracias, hasta luego.